Hola, en este vídeo vamos a ver cómo funciona el comando deformación de posición libre. Para ello tenemos que aislar el sujeto que queremos deformar en una capa. En este caso vamos a deformar este águila que hay aquí. Para ello lo seleccionamos con seleccionar sujeto, pero tenemos que, digamos, limpiar esta selección que ha hecho automáticamente, puesto que como el fondo es un poco enrevesado, similar en algunos casos a lo que estamos silueteando, pues el programa no lo ha hecho del todo bien. Lo podríamos hacer también con seleccionar y aplicar máscara, pero en este caso que el fondo es tan variopinto, pues entonces he preferido hacerlo con el lazo poligonal. Para ello apretamos la tecla mayúsculas para añadir porciones a la selección realizada y apretamos la tecla opción, alt opción, para eliminar zonas de la selección que no nos interesen. Bueno, le hemos puesto un poco de cámara rápida para ir más rápido en esta parte del vídeo y vamos apretando mayúsculas para añadir a la selección y apretamos alt opción para eliminar cosas seleccionadas de la selección. Bueno, vamos contorneando todo lo que es la silueta de este águila para poderlo aislar en una capa nueva. Bien, estamos terminando ya. Hay parte del fondo que se nos ha colado. Parte del fondo. Y ahora ya lo tenemos silueteado. Hacemos un duplicado de la capa y ya lo tenemos metido en esa capa. Pero claro, lógicamente en la capa del fondo vamos a ver que se ha quedado también el águila, con lo cual lo tenemos que borrar. Vamos a ampliar la selección unos cuantos píxeles para con el comando rellenar según contenido restituir, por así decirlo, el fondo. Vemos que el programa ha rellenado la parte que ocupaba el águila, pero bueno, como no me gusta un poco lo que ha hecho, con el comando tampón de clonar voy a, bueno, vemos que tenemos que acoplar la capa, lógicamente la capa que ha hecho de rellenar según contenido, la vamos a acoplar para poder utilizar el tampón de clonar y retocar un poco el relleno que nos ha hecho el programa automáticamente. Cogemos el tampón de clonar y lo vamos pasando un poco pues a ojo, tampoco es un fondo muy complicado, pues para que quede más o menos realista. Ahora vamos a aplicar el comando deformación de posición libre. Lo activamos y en lo que es la silueta del águila nos ha creado una malla que es la que nos permite crear puntos de referencia para poder a partir de ellos deformar esa malla que nos deformará a su vez los píxeles de la capa. Marcamos aquellos puntos que nos tienen que quedar fijos en el águila y estirando desde otros puntos vemos cómo se va modificando esa malla y podemos dar un movimiento a las alas que la imagen original no tenía. Vemos cómo alrededor de esos puntos de referencia se nos marca un pequeño circulito que es lo que nos va a permitir también girar la parte de la malla que queda hacia el exterior. En las opciones de esta herramienta vemos cómo podemos activar una malla más simplificada, una malla normal, que es la que estamos utilizando ahora, y una malla más cerrada, con más puntos.
Cuantos más puntos marquemos, más recursos del programa vamos a utilizar para hacer la transformación. En este caso, la transformación es muy sencilla. Hemos utilizado la forma normal y luego también podemos establecer diferentes modos de deformación. En este caso estoy utilizando el modo normal de deformación, pero hay otro modo que nos hace una transformación más caricaturesca, por así decirlo. Y luego también podemos hacer que la malla, digamos que se ciña más o menos al contorno de la imagen que queremos deformar. Bueno, ya hemos hecho la deformación y ahora vamos a trasladar la imagen del águila, puesto que el águila lo vamos a colocar como si estuviera prácticamente aterrizando en este momento en el suelo. Esta figura del águila, al aproximarse a la Tierra, produciría una sombra que vamos a dibujar haciendo una copia de ese contorno del águila en una capa nueva. Esa copia la vamos a rellenar de negro. La vamos a transformar invirtiéndola. La volteamos en el sentido vertical. Y ahora la vamos a aproximar al suelo. No sin antes deformarla de tal forma que más o menos simulara la proyección del águila sobre el terreno, más o menos ahí. Y ahora vamos a ajustar la forma de esa sombra para que tenga un aspecto más real. Lógicamente, una sombra no sería tan negra y no sería tan marcada, con lo cual después de deformarla y darle la forma que queremos, la vamos a difuminar, por así decirlo, y establecer una fusión con los píxeles del césped del terreno, puesto que ese césped se debería de ver también a la vez que la sombra. Lógicamente, la parte de la sombra que esté más pegada al sujeto va a quedar más nítida que, por ejemplo, las alas que están más alejadas del terreno y que por lo tanto van a producir una sombra más difusa. Para ello vamos a hacer una máscara rápida y la vamos a pintar con un degradado para hacer un desenfoque gaussiano y que la parte de las alas quede más difuminada que la parte de las patas. Aplicamos el desenfoque gaussiano. Probamos con varias intensidades de píxeles, de desenfoque. Bien, pues lo vamos a dejar ahí. Y ahora vamos a aplicar un desenfoque gaussiano al conjunto de la imagen para simular el contorno de la sombra que tendría si este águila estuviera aterrizando. Ahora vamos a multiplicar la sombra para que se vean los píxeles del césped de debajo y vamos a ajustar la transparencia de la capa. Bien, y ya estaría la sombra. De todas formas, vemos que esta sombra es una aproximación de lo que sería la sombra, pero que el cuerpo, realmente el cuerpo del águila no nos está produciendo sombra. Recoge la sombra de las patas y de las alas, pero el cuerpo lo tenemos que más o menos dibujar con un pincel, haciéndolo más grueso, y volvemos a hacer un desenfoque del conjunto y ya
podemos multiplicar la capa y bajarle su opacidad para que digamos que la sombra nos quede bien. Pues es todo. Hasta el próximo.